la forma como nosotros lo escribiríamos sería Sabá con V, que significa escoger, designar, encargar, recomendar o enviar. Es decir, que nadie, hermano, puede ser ordenado, nadie puede ser, llegamos aquí a ser enviado si primero no somos ordenados. Mire, yo se lo traté de poner como en una especie de orden, hermano. Dios nos va a escoger, nos va a designar, nos va a encargar, nos va a recomendar y finalmente nos va a enviar, pero primero debemos estar ordenados. Y entonces aquí en la parte de abajo traté de poner un cierto orden de ideas también, y esa palabra sabá significa, mire, prescribir, prohibir, mandamiento o gobernar. Entonces no solo tiene que ver, hermano, con el poder acomodar cosas, con el ser escogido, el ser enviado, sino que tiene que ver, hermano, con una cuestión como una especie de prescripción médica. Es decir, que debemos aprender a seguir al pie de la letra. Tiene que ver, hermano, mire, con prohibiciones. Es decir, que el orden, y vamos a ver en unos instantes, hermano, cómo el orden de Dios, hermano, conlleva prohibiciones. Es parte de mire, no es una alternativa, no es algo optativo, sino que se convierte en un mandamiento para que nosotros podamos ser gobernados. Entonces, me llamó mucho la atención también que esta palabra, hermano, es una palabra muy similar a la palabra hebrea tzavá, que sería con B grande, en la cual es la palabra que se utiliza para decir Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Entonces esto tiene que ver definitivamente, hermano, el orden está íntimamente ligado a esa estatura que la iglesia debe de alcanzar, hermano, en el cual dice, en la cuarta grada, cuando comienzan a describirla, en el capítulo 6 del libro de Cantares, donde dice, ¿quién es esta que sube como un ejército con banderas tremolantes o como un ejército ordenado? Entonces no puede haber, hermano, ese nivel, ese desarrollo si no hay orden. Entonces mire, vamos a recapitular brevemente, hermano, para que podamos ir llevando esta secuencia de las series de estudios que el Señor nos permite observar. Vemos, hermano, que el orden debe de comenzar en la casa. Para nosotros poder ser designados, hermano, el orden comienza en casa. Y entonces mire, aquí en la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 1, verso 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden las cosas que deben ser ordenadas. Y entonces solo le dimos un pincelazo la semana pasada y en algún momento vamos a abordar esto, pero decíamos que aquí tiene que ver, hermano, con 18 características que tienen que manifestarse dentro de las casas. Dice que el que anhela obispado, buena obra desea, pero comienza a decir, debe de ser marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que sus hijos sean creyentes, que no sea pendenciero. Y entonces son 18 características que definitivamente se tienen que comenzar a manifestar dentro de nuestra casa. Entonces, el orden comienza en casa, porque si no, entonces seríamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces vimos también que el desorden, hermano, al estar desordenados y vacíos, según Génesis capítulo 1, 2, eso es la materia prima, hermano, para poder atraer a las tinieblas. Vimos que en el principio dice, la tierra estaba, no en el verso 1 del capítulo 1, sino en el capítulo 1, verso 2, donde sabemos que ahí hubo un lapso de tiempo, hermano, podrían haber sido incluso miles o millones de años, no sabemos cuánto tiempo pudo haber transcurrido, pero entonces dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces mire, al haber desorden y al haber vacío, eso es, hermano, algo como la miel que atrae a las ovejas. Entonces dice, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Vimos también, hermano, que la falta de luz, según Jeremías capítulo 4, 23, produce desorden y vacío, porque dice él, yo vi la tierra desordenada y vacía y no había luz en ella. Entonces,
la falta de luz, cuando nosotros dejamos que se apague la lámpara, hermano. Por eso es importante que nosotros mantengamos nuestras lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque si nuestra lámpara se apaga, si la luz se va, entonces esa falta, esa carencia de luz va a producir también desorden y vacío. Por eso cuando nosotros vemos la parábola del dracma perdido, dice que lo primero que la mujer hizo cuando se dio cuenta que había perdido y necesitaba recuperar fue encender la luz. Y cuando hubo encendido la luz, entonces comenzó el orden, comenzó a barrer, comenzó a recoger, comenzó a limpiar, hasta que finalmente logró encontrar lo que se había perdido. Vimos también, hermano, que es importante que nosotros observemos que el orden, hermano, tiene que ir acompañado definitivamente de la llenura, porque Dios trabaja en parejas. Así como vimos, hermano, que el desorden y el vacío es el material para poder atraer a las tinieblas, hermano. Entonces, cuando Dios comienza una obra, nosotros debemos ir en pos de poder alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Y entonces pusimos como base, hermano, el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, donde dice la Biblia que cuando un espíritu ha salido de un cuerpo, dice que anda vagando por lugares desiertos, pero entonces llega un momento donde dice, volveré a mi casa. Y entonces dice que cuando él regresa, encuentra esa casa barrida, la encuentra en orden. Pero entonces algo sucede, hermano, porque ahí dice él que trae a 7 espíritus más depravados y entonces vienen a morar en esa casa. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que esa casa fue ordenada, pero se quedó vacía. Entonces, por eso, mire, la llenura es algo, hermano, que no solamente se alcanza. La llenura es algo que se debe mantener. Mire, se lo voy a poner en lo terrenal, porque lo miro así mero incrédulo, ¿verdad? Mire, usted le da de comer a su esposo, le da de comer bien en el almuerzo. Y en la noche, ¿qué sucede? Hay que volverlo a llenar. ¿Por qué? Porque de alguna forma eso se consumió. Entonces, hermano, la llenura, gracias hermano Mauricio, la llenura en nuestro espíritu, hermano, no es algo que únicamente se alcanza, hermano, como un objetivo final, sino que es algo que se debe mantener. Por esa causa, ¿qué le sucedió a la iglesia de los Gálatas? ¿Cómo comenzaron? Seguramente comenzaron siendo llenos del Espíritu, pero ¿qué sucedió? En el capítulo 3, el apóstol Pablo les dice, Gálatas insensatos, tan necios sois que habiendo comenzado en el Espíritu, mire, pero ¿por qué causa alguien que comenzó en el Espíritu terminaría en la carne? Seguramente porque se quedó vacío, no cuidó esa llenura. Por eso nosotros, hermanos, no se trata únicamente de, tuve una gran experiencia, una llenura, no. Por eso la Biblia dice que cada mañana son nuevas las misericordias de nuestro Dios. Entonces nosotros debemos buscar, hermano, que siempre estemos llenos, que mantengamos siempre ardiendo esa llama, que esa lámpara no se apague, hermano, que el fuego que hay en nuestro corazón no se apague. Por eso vimos, hermano, que era parte de un estatuto perpetuo que los sacerdotes debían mantener encendido el fuego que había descendido de arriba. Porque cuando el fuego de arriba se apaga, entonces vamos a buscar cómo encender fuegos aquí abajo, hermano, y los fuegos de la tierra, esos fuegos, hermano, muy poco pueden hacer. Entonces vimos que Aitofel, hermano, también es figura, hermano, de uno que, mire, tenía un aparente orden, pero estaba vacío. Porque dice la Biblia que cuando su consejo no fue escuchado, dice que puso en orden su casa y se ahorcó, según segundo libro de Samuel 17:23. Vimos también, hermano, según el libro de los Salmos, capítulo 106, la importancia, hermano, de que nosotros seamos ordenados, no de afuera hacia adentro, sino que el orden debe de comenzar de adentro hacia afuera, porque según el Salmo capítulo 106, el pueblo de Israel, hermano, mire, eso fue impresionante, dice, se entregaron a un deseo
desordenado. Y dice, y Dios les concedió lo que pedían, pero posteriormente les envió una plaga mortal. ¿Por qué razón? Porque se entregaron a un deseo desordenado. Entonces, el orden tiene que comenzar, hermano, en nuestro corazón. Vimos también, mire, que en Mateo capítulo 9, verso 23, cuando Jesús llega a la casa de Jairo, hermano, dice que lo primero que hizo fue expulsar al gentío que estaba en ruidoso desorden, porque aún cuando el Señor llegó, dice que le dijo, Jairo, la niña no ha muerto, solo duerme, y se burlaban de él. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Expulsar. ¿Por qué? Porque el desorden es contagioso. Mire, hasta la sabiduría popular dice, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con niños duerme, amanece mojado. Entonces, hermano, es importante que nosotros busquemos hacer vínculos, formar alianzas, hacer asociaciones, hermano, con gente que nos van a ayudar a catapultarnos, hermano, con gente que, mire, yo entiendo que nadie nacimos habiendo aprendido, hermano, todos vamos en ese proceso, pero definitivamente nosotros sí, mire, la familia no se elige. Bueno, al menos a un nivel racional, ¿verdad? Yo no recuerdo, no sé si usted recuerda que allá en la preexistencia usted dijo, yo quiero aterrizar allá en Guatemala, en México, en Honduras. No escogimos, aunque podría ser que en la preexistencia, pero no tenemos noción de ello. Pero nuestro círculo de influencia, nosotros lo escogemos. Nosotros escogemos nuestras amistades, escogemos nuestras relaciones. Entonces, hermano, es importante que nosotros nos apartemos, hermano. Es decir, no es que vamos a ser groseros, lo que quiero decirle es no formar alianzas, no tener tanta comunión, hermano, con gente que está, y mire, y cuando digo desordenado, no me refiero a alguien que anda las pantuflas ahí en su carro, que anda la toalla con la que se bañó, ahí anda, y anda la chancleta. No me refiero a eso, sino gente que en lo espiritual está desordenado. Pero mire, no solo que está desordenado, sino que no quieren recuperar el orden. Se rehúsan a recuperar el orden cuando Dios nos ha dado una oportunidad hermosa para poder recuperar lo que se ha perdido. Entonces vimos también en el caso de Noemí, hermano, que ella se va llena, pero mire, llena pero en desorden. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso es esa llenura, hermano, cuando una persona va lleno pero va en desorden, en el momento, hermano, parecería que no hay gran diferencia, pero al cabo del tiempo, hermano, el tiempo prueba todas las cosas. El tiempo prueba las cosas, hermano, y entonces al cabo del tiempo ella se da cuenta que ese desorden la terminó dejando vacía, porque eso forman alianzas, el desorden atrae el vacío, y entonces ella dice, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Pero qué lindo, hermano, que ahora que viene vacía se va encaminando hacia el orden, va de vuelta a la casa del pan, donde vemos, hermano, a la luz de la palabra, que el Señor no solo la ordena, sino que la vuelve a llenar. Vimos, hermano, finalmente en el libro de Éxodo, capítulo 27, verso 21, que el Señor le dice a Moisés que era un estatuto perpetuo, dice, para que los hijos de Aarón ordenen las lámparas. Es decir, hermano, que no se trata únicamente de ordenar. No se trata únicamente de ir, mire, en lo literal, hermano, de nada sirve que alguien vaya a poner en orden, digamos, el storage de alguien. Digamos, Jaime tiene ahí su búnker, le llama él, ¿verdad? Tiene un storage ahí. Y entonces, mire, si él fuera una persona desordenada, yo lo veo que tiene ahí sus cositas ordenadas, pero si él fuera desordenado, de nada sirve que lleváramos a un grupo, hermano, de limpieza y le colgáramos las extensiones, las herramientas, así todo bonito. Y mire, si no se le entrena a la persona, si la persona no aprende, hermano, entonces solo será cuestión de tiempo para que al cabo de 6 meses uno vuelva a ir al búnker y que abriera uno la puerta, y cuando abriera se le viene todo encima nuevamente.
Entonces nosotros necesitamos ser ordenados, pero no solo necesitamos ser ordenados, sino ser entrenados para poder mantener el orden. Ok, entonces quiero que vayamos ahora al capítulo 37, vamos a leer el verso 19 del libro de Job. Haznos saber qué le diremos, porque no podemos ordenar nuestros pensamientos a causa de la tiniebla. Ok, entonces mire, vimos según el libro de los Salmos, capítulo 106, verso 14, que el pueblo de Israel se entregó a un deseo desordenado. Pero entonces ahora, aquí en el capítulo 37, verso 19 del libro de Job, hermano, le puse aquí algunas versiones, hermano, que me gustaron mucho. Y la Biblia textual, cuarta edición, dice: haznos saber qué le diremos, porque no podemos ordenar nuestros pensamientos a causa de las tinieblas. Aquí lo dice en singular, en otras versiones dice en plural. En la Biblia de las Américas dice: enséñanos qué le hemos de decir a Dios. No podemos ordenar nuestro argumento a causa de las tinieblas. Entonces es importante, hermano, que nosotros aprendamos a ordenar nuestros pensamientos, que nosotros aprendamos a ordenar, hermano. Y por eso la Biblia nos deja ver que nosotros podemos llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, es importante que nosotros aprendamos, hermano, a ordenar nuestros pensamientos. Mire, eso no es algo con lo que uno nace, sino que es algo, aquí me gustó mucho en la Biblia de las Américas, porque aquí en la Biblia de las Américas no solo reconocen que no lo pueden ordenar, sino que ellos dicen: enséñanos, enséñanos. ¿Y cómo vamos a lograrlo, hermano? A través del consejo de la palabra de Dios. Debemos aprender a ordenar nuestros pensamientos. Mire, porque la Biblia dice: tal cual es el hombre, así como es el hombre en su pensamiento, así es él. Entonces, si en los pensamientos, hermano, todo el tiempo hay desorden, pero mire, aquí hay algo interesante que debemos resaltar, y es que dice ahí que el desorden, ¿qué lo produce? Las tinieblas. Las tinieblas. Entonces, por eso nosotros debemos, hermano, llevar cautivo. Y el Espíritu Santo hoy hablaba a través de una de las profecías acerca de la importancia de poder dejar atrás, de poder sanar, de poder avanzar, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces, mire, viene y tal vez usted está, no sé, hermano, vaya en su carro y va cantando, y de repente le viene un dardo encendido del maligno. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros debemos aprender a poner en orden nuestros pensamientos. Esto, inmediatamente identificar esto no puede venir de parte de Dios, y me rehúso a estar teniendo este pensamiento desordenado y llevarlo cautivo, hermano. Pero es algo que nosotros debemos entrenar nuestra mente. Debemos entrenar nuestra mente, hermano. Por eso, una de las formas, hermano, para que nosotros logremos entrenar nuestra mente, es que nosotros, hermano, dejemos de estar con una mente ociosa. Aunque no diga muchos amenes, pero así es. Por esa razón, mire, ¿por qué cree usted que el Señor le dice a Josué: si tú meditas en esta palabra de día y de noche? No solo de día, sino también de noche. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a suceder? Que al no haber espacio, hermano, cuando no hay espacio de ociosidad, entonces al estar ocupados, por eso la Biblia dice: ¿en qué pensar? Y entonces la Biblia, mire, busquemos, no sé dónde está mi escribano Richard, por allá, a ver si, ahora sí me lo buscas y me ayudas, donde dice el apóstol Pablo: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo agradable, si algo digno de alabanza. Efesios 4:8, ¿cómo dice? Filipenses 4:8, ¿cómo dice? Por lo demás se me perdió, dice. Ahí te van a llevar el mal, papito.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, Mire. todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Mire, 8 cosas, hermano. 8 cosas en las que la Biblia nos deja ver. Ahí en Filipenses capítulo 4, que debemos de... Ay, ¿y en qué pienso? Ahí está, vaya Filipenses 4:18. En todo lo, ¿cómo dice? Lo bueno, ¿verdad que sí? En todo lo verdadero, por eso le puse V. En todo lo digno, en todo lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honorable. ¿Qué más? Si algo tiene virtud y algo si es digno de elogio, no de eulogio, si es alguien que se llama así, ¿verdad? Entonces, en estas 8 cosas, hermano, si nosotros identificamos que hay algo que no entra dentro, mire, esto sería como cuando hemos hablado acerca del triángulo de la libertad. Esto vendría a ser, hermano, como el octágono de los pensamientos. Ahí en el octágono donde se agarran a trancazos, ¿verdad? Y entonces cuando quiere entrar un pensamiento que nosotros lo identificamos que no es verdadero, que no es digno, que no es justo, que no es puro, que no es amable, que no es honorable, que no es verdadero ni digno de elogio, hay que trancasearlo. Ahí en el octágono. ¿Se ha visto usted esas peleas donde entran al octágono, hermano, y ahí se trancasean? Ahí, cuando entren esos pensamientos, hermano, que los identificamos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a mantener nuestros pensamientos en orden. Es algo que se debe de aprender a ordenar la mente. ¿Por qué? Porque recuerde, hermano, que la Biblia dice, así como es el hombre en su pensamiento, así es él. Así es él. Y mire, Spurgeon decía una frase, hermano, muy interesante. Y él decía, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza. Es decir, que nosotros no podemos evitar que en el mundo espiritual no nos vienen esos dardos encendidos. Pero él dijo, lo que sí puedo hacer es impedir que hagan un nido en mi cabeza. Es decir, que cuando vienen esos dardos no podemos evitar que el Señor lo reprenda al enemigo, pero cuando lo identificamos, entonces mira, así como le dije, en el octágono, los trancaseamos, hermano. Aleluya, patada al pecho, hermano, y rodillazo ahí en la panza, y usted sabe. Entonces mire, veamos Éxodo capítulo 40, leamos verso 4, por favor. Y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Ok, entonces mire, hay algo interesante, hermano, y para poder comprender este principio, hermano, hay un lugar para cada cosa y cada cosa debe ir en su lugar. Por eso le ponía yo la vez pasada, hermano, el ejemplo de que aunque hay cosas que son muy valiosas, son importantes, le ponía yo el ejemplo de la herramienta, ¿verdad? Mira, hijita, ¿cómo mirarías tú que a aquel le gusta su herramienta, ¿verdad? Pero ¿cómo verías que de repente ahí donde tienes tus faldas así bien ordenaditas de la danza, de repente un buen día abres y te tiene lleno de martillos, taladros, de un compresor? ¿Cómo mirarías eso? Negativo, cambio y fuera, ¿verdad? Dice el apóstol Luis Ponce. Entonces no es que esa herramienta no sea importante, sino que no es el lugar para ello. Hay un lugar, y mire qué interesante, hermano. Éxodo capítulo 40 le dice, le está dando instrucciones el Señor, y le dice, meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás el candelabro, colocarás encima sus lámparas. Y entonces cuando nosotros, hermano, aprendemos a seguir ese orden, hermano, que cada cosa debe de estar en su lugar. Mire, ¿sabe qué sucede? Cuando las cosas están en su lugar, uno las encuentra. Uno las encuentra fácil, pero cuando uno lo pone donde seiga, dicen en mi pueblo.
no lo logra encontrar. Entonces este es un principio, hermano, que nosotros debemos aplicar, hermano, en todas las áreas de nuestra vida. Mire, Eclesiastés capítulo 3 dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y todo es hermoso en su tiempo. Entonces nosotros debemos aprender, hermano, que en ese orden divino que Dios nos está mostrando, que es algo, mire, que definitivamente se tiene que recuperar. Mire, el tiempo de trabajo, hermano, no es tiempo de echarse una siesta en el trabajo. Pero mire, a veces, hermano, ¿sabe qué sucede? Cuando tenemos un tiempo para dormir, ahí está uno en el teléfono. Y entonces ni modo, hermano, ese era el tiempo para poderse dormir. Y entonces por eso cuando uno llega al trabajo, en vez de estar produciendo, ahí está ocupando ese tiempo de productividad para dormir. El tiempo cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, y por eso, mire, yo me gozo, hermano, que el Señor me ha dado a pastorear un rebaño bien lindo, hermano, que no hay que estarlo arreando, no, sino que oye la voz. Oye la voz y mire, pero hay muchos lugares, hermano, donde tristemente la gente, al no haber entendido que cada cosa tiene su espacio, tiene su tiempo, hermano, llegan a las congregaciones, hermano, y digamos, yo lo he visto, no es que esté hablando mal de nadie, sino es algo para que nosotros podamos poner como algo didáctico. Llegan a las congregaciones, hermano, y ahí en el parqueo se quedan platicando, cuando esté el tiempo, mire, no es que platicar sea malo, no es que tener coinonía, que tener esa confraternidad sea malo, pero definitivamente, mire, no es el tiempo. No es el tiempo. Cuando nosotros llegamos y ya inició el culto, hermano, únicamente, mire, debería estar la persona asignada a poder estar, digamos, en el estacionamiento, en el área de los niños, hermano, cuando tengamos actividades de comida en la cocina. Pero digamos que hay lugares, hermano, donde la gente llega y en vez de llegar al servicio, ahí están en la cocina tomando un cafecito, en la cafetería. Y entonces, o está el tiempo del mensaje, hermano, y la gente allá se queda, van al baño, hermano, y mire, máxime, si hay un lobby así como el que tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces ahí se encuentra, hermano, ¿y cómo está? Bien, y se quedan ahí en el viera, fíjese que me pasó, y como a las mujeres les cuesta platicar, ¿verdad? Casi hay que obligarlas a que platiquen. Entonces, mire, no es malo, pero no es el momento indicado para ello. Cada cosa, por eso le dice, vas a meter la mesa y la vas a poner en orden. Mire, cuando es hablando en lo familiar, cuando es el tiempo, digamos, cuando su esposo llegue, no le empieza a soltar el montón de problemas. Mira que el muchachito se portó mal y que hay que pagar este bill y que hay que hacer esto y que el perro se escapó. Y te cuento que mi mamá va a venir a quedarse 6 meses. Y tranquilo, mire, primero dele de comer. Dele de comer primero. Ya que le haya dado de comer, ya que se recuperó, entonces ahí ya después le suelta, ¿verdad? Le suéltelo a su caso, pero hay que poner las cosas en su lugar. Pero es algo que debemos aprender. Por eso yo le decía, mire, le compartía la semana pasada que no es algo para lo cual uno se debe de entrenar. Y le decía yo a los que recién se han casado o los que ya están suspirando, ¿verdad? Entonces, mire, es algo que se va aprendiendo. Mire, si yo le preguntara a la hermana Marita, que Jaime cuando llega, ¿dónde pone su ropa de trabajo, sus cosas? Mire, yo le aseguro que a esta altura del partido, él ya está bien entrenado. Nada de que, no creo, ¿verdad? Que llegue del trabajo y así como viene se acuesta en la cama y a ver tele. Mire, solo así me hace el hermano, de ninguna manera, ¿verdad? Imposible. Sí, no, pero mire, para eso definitivamente tuvo que conllevar un proceso de aprendizaje.
Todos tenemos que, por eso en el versículo anterior decíamos que necesitamos, hermano, un grado de humildad para reconocer y decir, enséñenos ya cuando uno está entrenado, mire, cuando uno ya aprendió, qué lindo, llega uno a su casa, hermano, yo llego, pongo mis anillos, tengo un lugar, tengo mi reloj, mis corbatas, nada de que, ya, mire, pero pregúntele a mi esposa cuando nos casamos. Era como que entraba la viborita, la corbata aquí, iba dejando el rastro. Entonces, mire, quiero que leamos Génesis capítulo 2, verso 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ok, entonces vimos, hermano, que parte del significado de la palabra orden, que proviene de la palabra tzavá, significaba prescribir, dirigir, gobernar, pero también prohibir. Entonces hay cosas, hermano, que definitivamente dentro del orden que Dios nos ha establecido, hermano, están íntimamente ligadas con los límites. El que va entrando, hermano, en ese orden, definitivamente comprende, hermano, que a nosotros nos han dado parámetros de gracia, nos han dado esas medidas de la gracia, hermano, como en la construcción del arca de Noé, donde le dan una longitud de 300 codos, pero también le dan una anchura de 50 codos y una altura de 30. Entonces, es decir que dentro de esas medidas, hermano, había libertades para poderse mover, pero el Señor le da instrucciones en el capítulo 2, verso 16 del libro de Génesis, y dice, y ordenó, y parte del orden, hermano, significa componer límites. Una persona que no tiene límites, hermano, difícilmente será una persona que podrá ser ordenada. ¿Por qué? Porque los límites, hermano, los linderos no fueron puestos, hermano, para nuestro mal. ¿Para qué nos ponen los límites, hermano? Digamos en lo natural. Mire, usted ve una casa y ahí en el portón no se mira nada, pero hay un letrero que dice, cuidado, Chucho Bravo. ¿Para qué es? Para que uno se aperciba. Mire, en una ocasión, hermano, vi un video, hermano, y había no sé, estaban haciendo una grabación ahí como en una playa, hermano, pero habían hecho una caja así grande de madera oscura. Y entonces, hermano, solo había un cuadrito así. Pero mire, afuera de esa caja grande tenía un letrero enorme que decía, no se asome aquí. Y entonces la gente iban corriendo, hermano, y de repente lo veían. Y entonces ahí van, hermano, y entonces iban y se asomaban y salía un cliente ahí con un pastel y plinguín, hermano, les daba un pastelazo en la cara. Pero y hacían complaint, pero le decía, ¿qué no sabe leer? Ahí decía, mire, una ventanita y un gran rótulo, no se asome aquí. Y toda la gente, hermano, iba ahí. Y todos, hermano, parece que le decían, asómese aquí, por favor. Entonces, los límites, hermano, cuando Dios nos traza esos linderos, hermano, es con el propósito de salvaguardarnos. ¿Cuál es el triángulo de la libertad? A ver, hermana Martita, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y cerramos el triángulo. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nada. Entonces, hermano, nosotros tenemos, ahí péguenle una estrellita ahí de las que tiró Cris el otro día, un montón ahí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nada. Entonces, dentro de esos parámetros, hermano, mire, es importante. Dios, mire, esto no es una pensada humana. Dios le estableció linderos al hombre.
Dios nos ha establecido límites, hermano. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, pero en otras versiones dice, colócale valladares, colócale linderos. ¿Para qué? Para que él no se extravíe de él. Hay que colocar límites. Por eso es importante, hermano, mire, cuando estamos hablando, digamos, en lo que concierne a lo familiar, hermano, que nosotros pongamos linderos. Digamos, en un presupuesto familiar, hermano, nosotros debemos establecer esos límites y tenemos que aprender a organizarnos de tal manera, mire, como priorizando, hermano, primeramente, ¿cuál es nuestra primicia? Y decir, no, aquí hay un lindero, esto no podemos traspasarlo. Segundo, tenemos una cosecha, y entonces dentro de esa cosecha, que es el 90% que nosotros tenemos, deberíamos hacer un presupuesto, hermano, para poder cubrir nuestras necesidades más inmediatas, que sería la renta, el pago del carro, la aseguranza, el teléfono, todas esas cosas. Y entonces después decir, bueno, aquí tenemos este excedente, y entonces aquí podemos ir a pasear, podemos ir a comer. Pero entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no trazamos los límites, entonces ese desorden, hermano, nos lleva al vacío. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos, mire, que los límites no se hicieron para dañarnos, para hacernos la vida de cuadritos, sino que los pusieron para salvaguardar nuestra vida. Se pusieron ahí para nuestro beneficio, hermano, y eso es parte. Mire, una persona que respeta los linderos, hermano, mire, este verso me gustó mucho. Leamos Éxodo capítulo 40, verso 23. Y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Ok, entonces mire, dice, puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí, hermano? Debemos aprender a ordenar el pan. Debemos aprender, hermano, que, mire, que el pan, que es figura de la palabra, no debe adaptarse a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a esos estatutos, a esas ordenanzas. Porque Deuteronomio capítulo 28 dice, acontecerá que si escuchas atentamente y pones por obra y obedeces estas ordenanzas y estos estatutos, entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Por eso es importante que en el orden, hermano, nosotros hermano, no tratemos. Mire, muchas veces yo he visto casos, hermano, de gente que comienza a tratar, mire, con el propósito aún de poder salir aprobado, hermano, en una decisión. Incluso hasta tienden a estirar la palabra, vea, a estirarla y decimos que aquí se acomode. Mire, digamos, solo se me ocurre un ejemplo, ¿verdad? Que de repente alguien venga y la hermana trae así un ojo morado y ¿qué pasó? No, pastor, es que, mire, se me puso al brinco la señora y la Biblia dice, mejor cosa es dar que recibir. Y además en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces, mire, nosotros no podemos pretender, hermanos, sino que debemos ordenar. Puso en orden sobre ella los panes. Y que nosotros seamos ordenados a través del consejo de la palabra, hermano. Y mire, y aunque haya cosas que, mire, yo sé que en la palabra hay cosas, hermano, que nosotros quisiéramos remover muchas veces. Quisiéramos como que no estuviesen ahí, hermano. Mire, por ejemplo, la Biblia dice, bendecid a los que os bendicen. ¿Cómo dice? Mire, nosotros quisiéramos solo bendecir a los que nos bendicen. Pero ahí está en la Biblia, dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo le parecería a usted que eso no estuviera ahí? Hay cosas, hermano, donde definitivamente, mire, nos cuesta. No solo, mire, hay otra porción donde dice que nosotros debemos amar
a nuestros enemigos. ¿Cómo mira usted eso, hermano? Mire, es que dice, cuando le peguen en una mejilla, y entonces alguien dice, no, pastor, pero mejor es dar que recibir. Mire, entonces estamos tratando de acomodar, poner nosotros, ordenar, cuando nosotros debemos ser ordenados a través del consejo de la palabra. Es que mire, el orden no es fácil, hermano. Especialmente, mire, si una persona en lo natural, hermano, toda su vida ha estado acostumbrada al desorden, hermano. Entonces, cuando comienza a entrar en esa faceta, mire, no es fácil. No es fácil. Hay gente, hermano, mire, que se acostumbró tanto al desorden que cuando uno les ordena, se enojan. Dice, ¿y quién me desordenó aquí? Padre Santo, si, ¿cómo que quién me desordenó aquí si esto estaba de cabeza? ¿Sabe por qué? Porque se convirtió en parte de un modus vivendi, un modo de vida. Entonces, al principio, hermano, cuando nosotros tratamos de entrar a un orden, no es sencillo. Pero cuando nosotros comenzamos a entrar, hermano, en ese orden precioso, mire, se convierte en una bendición maravillosa. Una bendición maravillosa. Mire, cuando usted logra ordenar digamos, si usted tiene su armario o su lugar donde guarda su herramienta o cualquier cosa donde usted tenga, qué lindo cuando usted ha logrado ordenar. Pero al principio, mire, cuando está todo de cabeza, ¿de qué le dan ganas? De echar otro poco de desorden, ¿verdad? No, el orden no es fácil. Por eso nosotros debemos ser ordenados a través del consejo de la palabra. Mire esto. Leamos el libro de Números, capítulo 3, verso 3 y verso 4. Estos son los hombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos a quienes él ordenó para que ministraran como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño ante el Señor en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de la vida de su padre Aarón. Mire, dice aquí, estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos a quienes él ordenó. ¿Para qué? Gracias, hermano. Para que ministraran como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño. Dice la Biblia que el Señor no les había mandado. El Señor no les mandó, pero dice, ellos ofrecieron ese fuego extraño. Y entonces dice, en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida de su padre Aarón. Entonces, mire, estos sacerdotes, hermano, fueron ordenados para ministrar. Y nosotros, hermano, definitivamente, mire, tenemos que ser ordenados para poder ejercer el sacerdocio. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero nosotros, es importante, hermano, que nosotros aprendamos a entrar, a fluir en ese orden, hermano. ¿Por qué? Mire, porque si alguien quiere ejercer, si alguien quiere ministrar, hermano, pero no ha sido ordenado, entonces lo que puede suceder es que puede haber muerte. Puede haber muerte. Así le sucedió a Nadab y Abiú. Dice que murieron cuando ofrecieron fuego extraño ante el Señor en el desierto del Sinaí. Mire, por eso es importante, hermano, que nosotros cuando vamos a desarrollar alguna función de índole espiritual, haya una delegación. Por pequeña, porque mire, es que ¿sabe qué es lo que sucede, hermano? Dice la Biblia en el libro de Cantares: cazadnos las zorras pequeñas, las cuales echan a perder las grandes viñas. Entonces, mire, todos los desórdenes, hermano, no crea que comienzan grandes,
sino comienzan en lo micro y de ahí van evolucionando hasta llegar a lo macro, a convertirse en algo grande, hermano. Y por eso es importante que nosotros aprendamos. Mire, yo sé que muchos, hermanos, venimos mal instruidos, venimos de otros lugares, hermano, no se nos enseñó, pero por eso es importante que nosotros nos dejemos enseñar. Y que entendamos, hermano, que el mundo espiritual, mire, el mundo espiritual es maravilloso. No debemos acercarnos a él con miedo, pero sí debemos hacerlo con entendimiento. Mire, en una ocasión, esto es un testimonio verídico, hermano, de unos hermanos que yo conozco, como dirían por ahí, personalmente en persona. No están en esta congregación, son de otras congregaciones. Pero en una ocasión, ¿sabe qué sucedió? Estos hermanos los invitaron, hermano. Alguien estaba haciendo una reunión en su casa. Y no era una reunión, hermano, que había sido de alguna forma asignada a través de la cobertura. No era una reunión, hermano, digámoslo así, autorizada, sino que los hermanos dijeron, hagamos una reunión, un culto. Y entonces se enteraron que otros hermanitos también andaban por ahí. Por eso le decía yo que el desorden siempre, el desordenado se atrae con otro desordenado. Y entonces estos hermanos estaban así, y entonces les dijeron, vengan, aquí estamos orando y estamos aquí leyendo la Biblia y nos gozamos. Y mire, ¿y sabe qué sucedió? Llegaron estos hermanos a esa reunión y entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a orar. Y entonces los que habían llegado empezaron a reprender. ¿Y qué cree que sucedió? De repente los que estaban en la casa, hermano, unos niños y los otros se empezaron a manifestar. Y entonces, hermano, empezaron a enchamucarse todos. Al final, hasta los que habían estado orando se estaban manifestando. ¿Por qué sucedió esto? Mire, después ya no hallaban, hermano, qué hacer, hermano, mire, ya se había vuelto una situación terrible ahí en la casa. Hermano, se les volvió una situación terrible ahí en la casa, hermano. Y hermano, eso fue hace muchísimos años, pero mire, al cabo del tiempo, estos hermanos aprendieron y me contaron, me decían, nunca debimos haber hecho eso, porque mire, es que el mundo espiritual no se mueve a través de emociones ni de sentimientos. Por eso le ponía yo un principio y le decía, hay un lugar para cada cosa. Pastor, pero la Biblia dice, en mi nombre echará. Claro, si la Biblia dice que en su nombre echaremos fuera demonios, pero por eso es importante que nosotros aprendamos a hacerlo en orden. Y por eso, mire, por eso nosotros tenemos un lugar autorizado para poder echar fuera demonios. Y mire, y no quiero ponerlo como un absoluto, hermano, porque mire, ni modo, se puede dar una situación donde, hermano, no sé, a una persona ya se manifestó, hermano, pero mire, si nosotros somos ordenados, hermano, no deberíamos estar, ¿sabe qué? Moviendo el avispero. El ordenado entiende y dice, no, eso no corresponde. Mire, por eso en las casas no se deben hacer liberaciones. En las casas no se deben utilizar para ministraciones. ¿Sabe por qué? Porque mire, en el ámbito espiritual quedan esas entidades, hermano, y por eso nosotros debemos hacerlo en lugares autorizados, pero sobre todas las cosas, mire, que haya una delegación sobre nosotros. Que haya una delegación. ¿Sabe por qué? Cuando no hay una delegación, ¿sabe qué es lo que sucede? Que se activa un espíritu de contragolpe. Y entonces comienza a haber represalias, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual obra en base a un régimen de derechos legales. Y por eso es importante que nosotros, mire, no es que, y entonces no le tenemos miedo. Pero por eso hay un lugar autorizado, hermano, hay un lugar establecido. Y lo que nosotros debemos hacer, hermano, es
compartirles el plan de salvación. Mire, en una ocasión, hermano, me recuerdo que nos llevaron a una persona, hermano, a la iglesia, y entonces la trajo un familiar de una hermana que nos conoció por internet. Y entonces vino a la iglesia, y entonces de repente trajo a esta persona y me dice: mire, la muchacha esta que traigo, oye voces y mira sombras nada más, le dije, y ve cosas raras y eso. Y entonces le dije: qué bueno que la trajiste aquí. Le dije: vamos, lo primero que tenemos que hacer es presentarle el plan de salvación. Y entonces, ¿sabe qué sucedió? Le presentamos el plan de salvación y ella dijo: yo no quiero aceptar a Cristo. Lo que yo quiero es que me dejen de perseguir esas sombras, que me dejen de perseguir esas manifestaciones. Y entonces, mire, ¿con qué autoridad? Mire, si nosotros estamos carentes de entendimiento, nos vamos a meter en un terreno, hermano, donde no tenemos un derecho legal. ¿Con qué autoridad vamos a echar fuera a ese hombre fuerte? Si ellos, lo primero que tiene que haber, hermano, es el señorío de Cristo en la vida de esa persona. Estamos hablando, hermano, que está a nivel consciente, no es que estaba poseído, ni modo. Ahí lo primero que hay que hacer es atar al demonio, llamar a la persona para que recobre la conciencia y entonces hablarle a la persona consciente. Pero estamos hablando de una persona consciente que voluntariamente rechaza el plan de salvación y dice: yo no quiero aceptar, lo que yo quiero es que dejen de molestarme estas cosas. Y entonces, ¿sabe qué le dije? I'm sorry for you. ¿Sabe qué le dijimos? Mire, la hermanita que la trajo se molestó. ¿Y sabe qué le dijimos? Si oramos, mire, porque Dios en su misericordia nos va a respaldar. Pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a orar por ella y va a salir ese demonio. Pero como esa casa no se llenó, entonces ese demonio va a andar por los lugares desiertos y va a decir: volveré a mi casa de donde he salido, y trae a 7 espíritus más depravados. Y entonces le dije: en vez de un bien, le terminaríamos haciendo un mayor daño, porque el estado postrer de ella va a ser peor que el de ahorita. Ay, no, es que aquí no hay amor. Está bien, mire, pero es que el mundo espiritual obra de esa manera. Obra en base a un régimen de derechos legales. Yo le he dicho en alguna ocasión, un día me llamó una ovejita y me dice: pastor, mire, hay una hermana que me está llamando, que me dice que vaya y ore por ella porque tiene problemas y eso. Y lo primero que le dije yo: hermana, pregúntele si ella tiene pastor. Sí tiene. Y entonces, ¿por qué no está buscando en el lugar autorizado? Ay, no es que nada. Lo que sucede es que muchas veces, hermano, mire, el desorden, ¿sabe qué le dije yo a la ovejita? Le dije: lo que va a suceder es que el desorden que ella tiene se lo quiere trasladar a usted también. Pero como la ovejita estaba desordenada, la que me llamó, lo primero que hizo, dijo: eso yo había pensado, pastor, eso mismo, exactamente así como usted me dijo, es lo que le voy a decir a la hermana. Porque nuestro Dios es un Dios de paz y no de confusión. Entonces, mire, Nadab y Abiú murieron, pero mire, el nombre de Nadab significa generoso. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos que cuando entramos en operación en el ámbito espiritual, hermano, Dios nos ha trazado linderos, nos ha trazado límites, nos ha puesto, hermano, y esos límites han quedado para salvaguardarnos, para protegernos. Y entonces, mire, el nombre de Nadab significa generoso. ¿Qué es lo que hizo Nadab y Abiú? Dice que ofrecieron un fuego, pero era un fuego que Dios no les había ordenado. Entonces, mire, por esa razón nosotros debemos ser cautelosos, hermano, que aquellas cosas que Dios no ha ordenado, mire, cuando nosotros escuchamos esto, pero no lo entendemos con una mente sacerdotal, ¿sabe qué es lo primero que uno puede pensar? El pastor no quiere que yo fluya.
El pastor no, lo que quiere es estorbar mi ministerio. Mire, si usted quiere hacerlo en desorden, yo no lo envío. Vaya y experimente. Y después, mire, y después nos cuenta. Lo que yo quiero, hermano, es que tú y yo podamos ser preparados, hermano, podamos ser, mire, ¿sabe qué me sucedió a mí en una ocasión, hermano? Estábamos evangelizando hace muchos años, hermano, ahí en el metro, hermano, ahí en el que cruza ahí en la Santa Mónica y la Vermont. Y entonces andábamos con el grupo de evangelismo, hermano, y bien lindo, evangelizando y todo. Y de repente, hermano, mire, miré a un personaje así, mero raro. Y uno como uno está pollo, ¿ve? Uno quiere, hermano, quiere evangelizar hasta el mismo diablo. Le quiere pedir a Dios misericordia, Señor, ten misericordia de Don Sata. Y entonces, mira, hay personas que definitivamente no van a ser salvos, porque ellos en condición de espíritu, dice la Biblia, pero al que no creyó, ya ha sido condenado. Juan capítulo 3, verso 18. No dice será condenado, ya fue condenado, porque seguramente en la preexistencia, en la condición de espíritu, rechazó el plan de salvación. Y entonces, hermano, ahí estábamos, y de repente lo miré al viejito, y le iba a dar un tratado, y me dijo, I don't want it, así bravo, ¿verdad? Y entonces uno inexperto, ahí lo fui a seguir, bajé las gradas, hermano, y entonces, mira, ahí estaba sentado, porque lo miré así raro, con una su gabardina, y andaba un bastón, y entonces cuando está sentado, ni modo, se me acabó el tiempo, hermano. Esta historia, no, mire, estaba ahí sentado esperando el metro, y yo decía, y entonces mire, y de repente lo veo, hermano, y no era bastón, sino que un subáculo, hermano, así, y como con una cabeza así como de un carnero, horroroso, hermano. Y entonces, ¿sabe qué entendí? Dije, este ha de ser un sacerdote. Y entonces yo y entonces yo orando, y Padre alto, reprendo al diablo, y que no sé qué, y que esta alma y mire, el deseo no era malo, pero la Biblia dice que el prudente ve el mal y se avienta, ve el mal y se aparta. ¿Por qué? Porque Dios nos ha establecido límites, linderos, nos ha dejado, hermano, a través del consejo de su palabra, el poder comprender que el mundo espiritual es algo que se debe de tocar con reverencia, con temor, con entendimiento. Pero cuando lo hacemos, hermano, mire, a la manera de Nadab significa generoso, pero no generoso en la forma de Proverbios capítulo 11, verso 26, donde dice, el alma generosa será prosperada, sino una generosidad que excede los límites de Dios, una generosidad que supera los linderos que Dios ha establecido. Y entonces, mire, para no hacerle larga la historia, hermano, recuerdo que terminamos de evangelizar y al último se fue, solo me echó una mirada así horrorosa. Yo le dije, Jesus, love you. Y entonces, hermano, se fue y tuvimos nuestro servicio, y en la noche estaba durmiendo, hermano, y mire, durmiendo yo tranquilo estaba, y de repente, hermano, empiezo a soñar una calavera así horrorosa que se mete por la ventana. Y entonces soñé como que me estaban así choking, no que se me apareció el choking, que me estaban ahorcando. Y entonces dije, ay, desperté, hermano, y dije, Padre Santo, qué sueño tan feo. Y cuando despierto, esa cosa me sigue ahorcando. Ay, entonces me voy a dormir otra vez. Dije, no. Y entonces, hermano, como pude, no podía ni hablar mucho, pero en la mente, te reprendo en el nombre. ¡Pah! Cuando dije el nombre de Jesús, salió por la ventana, hermano. Pero entonces ahí comprendí, hermano, mire lo que dice, con este verso termino. Eclesiastés capítulo 7, verso 16, me gustó mucho. Hay diferentes versiones, leamos la versión Dios habla hoy. No hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? Mire, si nosotros vamos a entrar en el mundo espiritual, hermano, seamos ordenados. Mire,
vuelvo a la carga. Si la hermana Judí le dice, mire, hermana Maricita, hermana Elcita, hermana Irma, hermana Marita, hermana Maricel, las quiero invitar a mi casa porque como el domingo no vine y fue mi cumpleaños y aquí voy a hacer una carnita asada. Mire, ustedes no, pastor, no está permitido, ustedes vayan, si van, no, las invitó a comer una carnita asada. Lo único que digan, y al pastor, ¿por qué no lo invitó, verdad? Pero entonces, mire, estoy hablando que en ese sentido tenemos la libertad, hermanos. Si usted va a ir a ver su película, va a ir, no tiene que, porque a veces una mente, hermano, que de alguna forma no ha sido ordenada, lo primero que piensa, el pastor quiere controlarnos. No, hermano, sí, a libertad nos ha llamado el Señor. A libertad nos ha llamado el Señor. Estoy hablando cuando vamos a incursionar, mire, en algo que tiene que ver, hermano, quizás no es una liberación, pero así como me decía la hermanita, pastor, mire, la hermana me está diciendo que ore por ella y lo voy a hacer por teléfono. Mire, está entrando en un terreno espiritual. Está entrando en un terreno espiritual. Entonces, cuando vamos a entrar en ese terreno espiritual, entremos ordenados. Entremos ordenados. Por eso Eclesiastés dice, no hay que pasarse de bueno. No seas demasiado bueno, dice en la Biblia de las Américas, porque has de perecer antes de tiempo. No seamos demasiado, hermano. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos ir, hermano, por una generosidad que excede los límites que Dios nos ha establecido. Amén. Oremos para que el tiempo se nos ha agotado. Dice, porque ha de arruinarse uno mismo. Oremos para que el Señor nos ayude, hermano, para poder entrar en ese orden precioso, hermano, que definitivamente nos va a conducir a la bendición, nos va a conducir a la prosperidad, nos va a conducir a la recuperación de muchas cosas que se hayan perdido. Papito, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias, Señor, te agradecemos. Y venimos suplicándote, Señor, nuevamente que nos ayudes. Papito, nosotros necesitamos ser enseñados. Y tu palabra dice que cuando el Espíritu viniera, Él nos enseñaría todas las cosas y nos dirá lo que debemos hacer, Señor. Queremos aprender a ser un pueblo ordenado, un pueblo, Señor, que no perece, sino un pueblo que va en avanzada, un pueblo que avanza, que marcha, como ese ejército que describe el capítulo 6 de Cantares, haciendo alusión a la iglesia que ha madurado, pero que en esa etapa se observa como un ejército ordenado, como un ejército ordenado, que podamos ser instruidos, Señor, que aprendamos, Señor, que nuestros pasos, nuestra vida debe de ser ordenada a través del consejo de tu palabra, Señor, y no la palabra ordenarse alrededor nuestro. Aunque haya cosas, papito lindo, que en nuestra mente, Señor, producen, Señor, incomodidad, producen, Señor, una especie de rechazo, Señor, porque posiblemente, Señor, hemos estado en un desorden mucho tiempo, pero queremos, Señor, ser ordenados por ti, porque tu palabra dice que tú ordenas los pasos del hombre que te agrada. Tú ordenas sus pasos, son ordenados por el Señor, y nosotros queremos que nuestros pasos sean ordenados. Ordénalos, papito lindo, ordénalos. Sabemos, Señor, que tu venida está muy próxima, papito. Y lo que anhelamos con todo nuestro ser es poder un día escuchar tu voz diciendo:
buen siervo y fiel. Que podamos ser buenos siervos fieles. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aun cuando parecería que al entrar en ese orden, Señor, se limita, Señor, nuestro margen, Señor, nuestro rango de opciones. Pero preferimos lo poco contigo, Señor, que lo mucho sin ti. Preferimos, Señor, estar dentro de esos linderos, dentro de esos parámetros que tú has marcado, Señor, para nuestro beneficio, para nuestra protección, Señor, para librarnos, Señor, para salvarnos del lazo del cazador. Que podamos aprender a ser prudentes, Señor, y al observar el mal, Señor, que entendamos que así como le diste a Adán esos linderos donde le dijiste que podía comer de todo árbol, pero hay cosas, Señor, que no podemos acercarnos a ellas, no podemos transgredir, porque podrían resultar, Señor, en un daño muchas veces irreversible para nosotros. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Hay un momentito, clámale a Él, dile: Señor, ayúdame a ordenar mis pensamientos. Enséñanos, Señor, a meditar en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo honorable, en todo lo amable, en todo lo que sea puro, lo que sea digno de alabanza. Ayúdanos a pensar en ello, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en orden nuestros pensamientos, a dejar de pensar en cosas vanas, cosas, Señor, que son infructuosas. Ayúdanos a dejar de pensar, Señor, en experiencias dolorosas del pasado, Señor. Ayúdanos a ordenar nuestra mente para que podamos ir, como dice tu palabra, ir en pos de lo que está al frente, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Sí, Señor. Sí, Rey. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir. Así es. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión. Revivir el fuego de nuestro primer amor. Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Sí, Señor. Sí, Señor, levanta tus manitas al cielo, Padre. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Hoy vengo grabando, sellando estas palabras, estas instrucciones en las mentes y en los corazones de tus hijos, Señor.
Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, Señor, suplicándote, hazla fructificar al 100 por 1, Señor. Hoy te ruego, llévanos en bendición a nuestras casas, que el ángel lo acampe alrededor nuestro y que nos defienda desde allá. Atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, lo enviamos a los mismos. Te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y antes de concluir, quisiera abrir su corazón al Señor. Si hay alguien que en esta noche quiere decirle: Señor, así como esos hermanitos han declarado a través de ese canto, yo necesito. Si hay alguien que hoy quiere rendir su vida, queremos abrir la puerta del redil de las ovejas y poder orar por ti. Si Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rey. Gracias por amarnos. Gracias porque tuviste misericordia de nosotros, Señor, cuando no te buscábamos, cuando no preguntábamos por ti. De esta manera yo te bendigo, hermano, que la paz del Señor vaya con cada uno de nosotros. Bendiciones. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.